El semáforo parpadeó en rojo y Elena se adelantó entre los autos con su cubeta de plástico llena de botellas heladas. «¡Agua fría! ¡10 pesos!», gritaba con voz áspera, intentando vencer el rugido de los motores y el zumbido del calor que se elevaba desde el pavimento. El sol del mediodía caía sobre su espalda como un hierro encendido. Llevaba una gorra vieja, una camiseta descolorida y sandalias que ya no tenían suelas. A cada paso, la tos le subía del pecho como un trueno, quemándole la garganta. Vendía agua para sobrevivir, eligiendo cada día entre comer algo o comprar el jarabe que quizás calmaría su enfermedad. A veces, cuando las monedas no alcanzaban, se sentaba en la sombra de un poste, miraba el cielo nublado y murmuraba una frase que se había vuelto su refugio. «Jesús, dame fuerzas un día más». Nunca pedía milagros, solo la resistencia suficiente para llegar al siguiente semáforo. A su alrededor, la ciudad seguía corriendo como si su miseria fuera invisible. Los autos arrancaban con impaciencia, los claxon sonaban como insultos, y los rostros detrás de los parabrisas eran sombras apresuradas que no querían mirar. Algunos la veían con lástima, otros con desprecio, pero nadie con verdadera compasión. Elena había aprendido a soportar esa indiferencia con una mezcla de orgullo y resignación. «Mientras respire, trabajo», se repetía. Aquella mañana llevaba 6 botellas vendidas. Le faltaban 4 para comprar la medicina que prometía curar su tos, aunque ella sabía que no era la cura lo que la mantenía viva, sino la esperanza. En el fondo sentía que alguien la observaba, alguien más allá de todos, y cuando la brisa cálida rozaba su rostro, creía escuchar una voz suave que decía: «Yo no te he olvidado». Entonces, por un instante sonreía. El reloj del edificio del banco marcaba las 11:05 cuando Elena vio algo extraño al otro lado del cruce. Un hombre elegante, de traje azul marino, hablaba por teléfono con gestos nerviosos. Su voz era tan fuerte que se oía incluso sobre el tráfico. «¡5 millones de pesos, Roberto! ¡No podemos perder la negociación hoy!», gritaba al auricular. Elena lo observó mientras limpiaba el sudor de su frente. El brillo de su reloj la encandiló. Pensó que aquel objeto valía más que todo lo que ella había ganado en su vida. Por un segundo, el resentimiento se mezcló con la curiosidad. ¿Qué se sentiría tener tanto dinero y seguir gritando? Pero el pensamiento se desvaneció en cuanto lo vio llevarse la mano al pecho. Su rostro se torció de dolor, el teléfono cayó al suelo y sus rodillas cedieron como si el cuerpo se hubiera rendido. Elena se quedó inmóvil. La multitud empezó a reunirse alrededor del hombre caído. Una mujer gritó: «¡Se desmayó!». Otros se acercaron solo para mirar. Un par de jóvenes levantaron los celulares para grabar. Nadie hacía nada. Nadie. Elena apretó la botella que sostenía hasta que el plástico crujió entre sus dedos. Podría haberse alejado, fingir que no había visto nada, pero algo más fuerte que el miedo la hizo avanzar. No era instinto, era una voz interna, serena, imposible de ignorar. «Ayúdalo». Elena dejó caer la botella, que rodó hasta los pies de un niño que la miraba en silencio. Caminó entre los curiosos, empujando con los codos, y cuando llegó hasta el cuerpo del hombre, se arrodilló sin dudar. El suelo estaba caliente, pero sus manos estaban frías. «Señor, ¿me escucha?», preguntó. No hubo respuesta, solo un gemido breve y un temblor en su pecho. «¡Alguien llame a una ambulancia!», gritó. «Ya llamaron, pero va a tardar 20 minutos», respondió una voz. «20 minutos». Elena miró el rostro del hombre, los labios azules, la piel empapada en sudor. Tenía el rostro de alguien que no conocía la calle, que no sabía lo que era esperar. «Jesús, ayúdame», susurró. El ruido de la ciudad pareció desvanecerse.
En medio del caos, el viento sopló más fresco y una luz blanca se reflejó en el parabrisas de un coche cercano. Elena levantó la vista y, por un instante, creyó ver una figura luminosa al otro lado del cruce. No tenía rostro, solo presencia. Sintió una paz que la estremeció. Tomó aire, se inclinó sobre el hombre y dijo con firmeza: «Aguante, Diego, no se duerma, no aquí». No sabía su nombre, pero lo pronunció como si lo hubiera escuchado en el alma. Y así comenzó el día en que dos destinos se cruzaron para siempre. Elena se arrodilló junto al cuerpo inerte, sin pensar, sin miedo, solo movida por una urgencia que no entendía. Hombre respiraba con dificultad, los ojos entreabiertos, el rostro desencajado. Su piel, que seguramente había estado acostumbrada al aire acondicionado y al perfume caro, ahora estaba cubierta de polvo. La gente formaba un círculo alrededor, sin acercarse demasiado. «Déjenme espacio», gritó Elena, pero nadie se movió. Un joven filmaba con el celular y murmuró: «Seguro es un infarto». Elena quiso arrebatárselo, gritarle que dejara de grabar, pero su prioridad era ese desconocido que se apagaba frente a ella. Se quitó la gorra, la dobló y la colocó bajo su cabeza. «No se duerma, señor, ¿me oye?», susurró. El hombre abrió los labios. «No puedo respirar». «Tranquilo, tranquilo», dijo ella, mientras aflojaba la corbata y el primer botón de la camisa. Un leve jadeo salió de su pecho, apenas un hilo de vida. Elena miró a su alrededor desesperada. «¿Dónde está la ambulancia?», preguntó. «Dicen que hay tráfico. Tardará 20 minutos». 20 minutos, pensó. En su mundo, 20 minutos eran solo un retraso. En el suyo podían ser la diferencia entre vivir o morir. La rabia le subió como una ola. «Ayúdenme a llevarlo», gritó. Nadie se movió. «No lo toque, señora, puede meterse en problemas», advirtió una mujer desde la acera. Elena la ignoró. Tomó la mano del hombre. Estaba helada, sin fuerza. «Jesús, no me dejes sola en esto», murmuró. En ese momento sintió una brisa ligera, fresca, imposible bajo aquel sol. Era como si el aire la envolviera con suavidad. Alzó la vista, reflejado en la ventana de un coche, una silueta luminosa observándolos. No supo si era imaginación o fe, pero sintió que debía actuar. Se puso de pie y miró su bicicleta oxidada apoyada contra el poste. Era una locura. Una bicicleta vieja, una subida de 12 cuadras y un hombre inconsciente de casi 80 kilos. Pero no había otra opción. «Ayúdenme a subirlo», pidió una vez más. Esta vez un hombre mayor se adelantó. «¿Qué piensa hacer?». «Llevarlo al hospital». «En eso, peor sería se va a matarlo morir aquí». Con esfuerzo, entre los dos acomodaron el cuerpo de Diego en el asiento trasero improvisado, sujetándolo con una cuerda que Elena usaba para amarrar la cubeta. El peso hizo crujir los pedales. «Aguante, Diego», murmuró ella. «Ya casi llegamos». Subió al asiento delantero, empujando con fuerza. Las ruedas chirriaron, el metal se quejó, pero la bicicleta comenzó a avanzar. La multitud los observaba como si asistiera a un espectáculo absurdo. «¡Está loca!», gritó alguien. Elena no escuchó. Pedaleaba con el alma, con los pulmones ardiendo y el corazón desbocado. El tráfico la obligaba a esquivar autos, bocinas, insultos. «¡Muévete, mujer!», le gritaron desde un camión, pero ella siguió. El sudor le corría por la espalda, la tos le desgarraba el pecho, y el dolor en los pies descalzos era insoportable. Pero no se detuvo. Cada pedalazo era una oración, cada jadeo un acto de fe. «Jesús, si me escuchas, solo déjame llegar». A mitad del camino, el sonido metálico la hizo temblar. Un chasquido seco, como un disparo. La cadena se partió. La bicicleta se tambaleó y se detuvo. «No, no, por favor», murmuró Elena. El hombre seguía inconsciente, su cabeza apoyada contra su espalda. El tráfico pasaba a su lado, indiferente. Se bajó, respirando con dificultad. La cadena colgaba rota, inútil.
Se quitó los zapatos, los amarró a la cintura y comenzó a empujar la bicicleta a pie, corriendo. Las piedras del pavimento le abrían la piel, dejando un rastro de sangre en cada paso. El sol era una hoguera sobre su cabeza, sus piernas temblaban, su respiración era un hilo. «Aguante, Diego», repetía una y otra vez. Algunos conductores bajaban la velocidad para mirar, otros reían, nadie se detenía. «¡Ayuda, por favor! ¡Está muriendo!», gritó. Nada. Su cuerpo dolía, su alma también, pero había algo dentro de ella, algo que no se rendía. Cada paso era una promesa. «No lo dejaré morir. No hoy». Cuando llegó a la quinta cuadra, su tos regresó con furia. Dobló sobre la bicicleta y escupió sangre. «No ahora, por favor, no ahora», miró el rostro del hombre. «Usted no se va a morir aquí, ¿me oye?». Y siguió. Siguió empujando, llorando, sangrando, corriendo, hasta que un guardia de tránsito apareció corriendo hacia ella. «Señorita, ¿qué hace? Él está muriendo». El guardia la miró. Vio los pies ensangrentados, el rostro desesperado, y por primera vez alguien creyó en ella. «Espere, llamaré una patrulla». Y por fin, el sonido lejano de una sirena rompió el silencio. Elena cayó de rodillas, exhausta, mientras el viento soplaba otra vez, como una caricia divina que decía: «Hiciste lo correcto». La patrulla avanzaba entre el tráfico con la sirena encendida, abriéndose paso entre los autos. Elena iba sentada junto a Diego en el asiento trasero, sosteniéndole la mano mientras el vehículo saltaba sobre los baches. El aire dentro del coche olía a sudor, metal y desesperación. El guardia que conducía la miraba por el espejo retrovisor. Incrédulo. «¿Lo conoce?», preguntó. «No», respondió ella con la voz quebrada. «Solo lo vi caer». «¿Y arriesgó su vida por un desconocido?». Elena no contestó. Solo apretó más fuerte la mano de Diego. «No me gusta ver morir a la gente sola». El guardia asintió, en silencio. Afuera, la ciudad seguía su curso, ajena al milagro que se desarrollaba dentro de aquella patrulla vieja. Cuando por fin llegaron al hospital, 2 camilleros esperaban en la puerta. Diego fue trasladado de inmediato, rodeado de batas blancas, voces rápidas, órdenes entrecortadas. Elena quiso seguirlos, pero una enfermera la detuvo. «Solo familiares, señora». «No soy nada», murmuró. «Pero sin ella estaría muerto», dijo el guardia antes de alejarse. Elena se quedó quieta en medio del pasillo, sin saber qué hacer con las manos, con el cuerpo, con la vida. Las luces fluorescentes del hospital le resultaban insoportables. El suelo brillante, las paredes frías, todo le recordaba lo lejos que estaba de aquel mundo. Se apoyó contra una pared, sintiendo el ardor en los pies. La sangre había empapado las vendas improvisadas. Una enfermera se le acercó. «Señora, necesita atención médica». «Estoy bien», respondió. «No, no lo está». Elena sonrió con cansancio. «He estado peor». La mujer suspiró, impotente, y le ofreció una silla de plástico. «Siéntese al menos». Elena obedeció. Desde allí veía la puerta de emergencia cerrarse y abrirse cada pocos segundos. Gritos, pasos, el sonido metálico de las camillas. Pero sobre nada. Diego pasó 1 hora, tal vez 2. Perdió la noción del tiempo. Sentía la garganta seca, la tos ardiendo, pero no se movió. Esperar era lo único que podía hacer. Un médico salió finalmente, con el rostro cubierto de sudor y cansancio. «¿El señor Santamaría?», preguntó una voz. «Estable, pero fue un infarto severo. Llegó justo a tiempo». Elena sintió un nudo en el estómago. Justo a tiempo. Si hubiera tardado 5 minutos más, habría muerto. El médico siguió caminando sin mirarla, rodeado por un grupo de enfermeras. Nadie le preguntó su nombre, nadie le dio las gracias. Solo era una sombra descalza, manchada de polvo y sangre, sentada en una silla barata. Una mujer pobre en un hospital caro. Sus manos temblaban. No sabía si por el cansancio o por el impacto. Miró sus pies vendados y pensó en su bicicleta rota,
tirada en la calle, probablemente ya robada. Todo lo que tengo se quedó allá afuera, pensó. Pero en su interior sintió algo distinto, una paz extraña, silenciosa. No sabía explicarlo, pero algo dentro de ella le decía que había hecho lo correcto. Cuando el reloj marcó las 3 de la tarde, una enfermera se acercó de nuevo. «Señora, debe ir a curarse esas heridas». Elena negó con la cabeza. «Primero quiero saber si vive». La mujer la miró con una mezcla de ternura y respeto. «Está vivo. Usted lo salvó». Las palabras le temblaron en el pecho como si no fueran reales. «Lo salvé. Nunca había salvado a nadie. Ni siquiera había podido salvar a su padre, que murió, tosiendo como ella, en un cuarto sin luz, sin medicina». Cerró los ojos y sintió que las lágrimas le quemaban las mejillas. Por primera vez en mucho tiempo no lloraba de miedo, sino de alivio. Levantó la vista hacia el techo del hospital, donde una lámpara titilaba con una luz débil. Allí, entre el parpadeo, creyó ver el reflejo de una cruz. No sabía si era su imaginación, pero susurró igual: «Gracias, Jesús». Esa noche, cuando el hospital se vació y el ruido se apagó, Elena seguía en la misma silla. Nadie le ofreció comida, ni agua, ni transporte. Los pies le dolían tanto que apenas podía mantenerse en pie. Caminó hasta la salida arrastrando las sandalias rotas. Afuera, la ciudad olía a lluvia y humo. Un guardia le dijo: «Ya puede irse, señora». Elena lo miró, exhausta, y asintió. Cruzó la calle bajo las luces de los faroles. Cada paso era una punzada de dolor, pero también un recordatorio de que había hecho lo que muchos no se atrevieron. Nadie la conocía, nadie sabría su nombre. Pero en algún lugar, un hombre rico respiraba porque una vendedora de agua no se rindió, y mientras el viento nocturno le secaba las lágrimas, Elena miró al cielo y dijo en voz baja: «Si esto no es un milagro, no sé qué es». Los días siguientes se mezclaron en una niebla de cansancio, tos y silencio. Elena volvió a los semáforos como si nada hubiera pasado. Su bicicleta seguía rota, así que caminaba de esquina en esquina con la cubeta apoyada en la cadera, sintiendo el peso del agua y de la vida. El primer día vendió apenas 3 botellas, el segundo, ninguna. «La gente solo recuerda lo que le conviene», se dijo mientras el semáforo cambiaba de verde a rojo una y otra vez. Nadie sabía que hacía apenas 48 horas había salvado la vida de un millonario. Ningún periódico lo mencionó, nadie la buscó. El hospital nunca llamó. Pero, aunque el mundo parecía haber olvidado, algo dentro de ella había cambiado. Ya no sentía la rabia de antes, ni la impotencia. Había una calma extraña en su pecho, una sensación de haber hecho algo que ni el dinero ni el reconocimiento podían comprar. Fe, lo llamaba. Fe en que todo lo que uno hace, aunque el mundo no lo vea, Dios sí lo nota. Su tos empeoraba. Por las noches, el sonido seco y agudo llenaba el cuarto donde dormía, una habitación alquilada con paredes húmedas y una ventana rota. El techo goteaba cuando llovía y el aire olía a moho y cansancio. A veces se despertaba sobresaltada, creyendo escuchar la sirena de la ambulancia otra vez. Otras noches soñaba con el hombre del traje mirándola con gratitud. «Aguante, Diego», susurraba dormida, sin entender por qué su nombre se había quedado grabado en su mente. La medicina se había acabado y el dinero no alcanzaba para más. En las mañanas se envolvía en una bufanda vieja y salía a trabajar, incluso con fiebre. El cuerpo le temblaba, pero seguía. Había aprendido que la pobreza no daba permiso para enfermarse. Solo se detenía un momento en la esquina donde todo comenzó. Miraba el suelo donde aún quedaban manchas de aceite y polvo y murmuraba: «Jesús, si hiciste un milagro por él, hazme uno pequeño a mí». Una tarde, mientras limpiaba el sudor de su frente, un grupo de adolescentes pasó riendo. Señora, ¿por qué no busca un trabajo de verdad?», le gritó uno. Elena no respondió.
Había aprendido que el silencio era su escudo, pero por dentro, aquellas palabras dolían. No entendían que vender agua era su manera de sobrevivir, su forma de no rendirse. Siguió caminando con la cabeza en alto, aunque las lágrimas le ardían. Cuando llegó al cruce más grande, se detuvo frente al reflejo de un edificio de vidrio. Su figura se veía diminuta, encorvada, borrosa. «Eso soy», pensó, «una sombra entre los gigantes». Sin embargo, mientras observaba su reflejo, una luz repentina la cegó por un instante. No era el sol. En el vidrio, detrás de ella, creyó ver una silueta blanca, quieta, luminosa. Cerró los ojos, respiró profundo y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No estás sola», escuchó dentro de sí. Cuando volvió a mirar, la figura había desaparecido, pero la sensación quedó. El fin de semana llegó con lluvia. El agua caía con fuerza, arrastrando la tierra y las hojas secas. Elena caminaba descalza, porque sus sandalias se habían roto por completo. Cada paso era un recordatorio del sacrificio que había hecho días atrás. Los pies aún tenían cicatrices, y las vendas improvisadas se empapaban con el barro. Pero no se quejaba. Había algo sagrado en su dolor, como si cada herida fuera una oración silenciosa. En un momento se refugió bajo un toldo frente a una panadería. El olor a pan caliente le llenó los pulmones, recordándole su infancia. Su madre solía decir: «El pan recién hecho es el olor de Dios». Sonrió con nostalgia. De pronto, el dueño de la panadería salió y le ofreció un trozo envuelto en papel. «Tome, señora, está lloviendo fuerte». Elena lo miró sorprendida. «¿Cuánto le debo?» «Nada. A veces la bondad también necesita pan». Ella lo aceptó con las manos temblorosas. «Gracias, señor. Que Jesús se lo pague». Aquella noche, al llegar a su habitación, se sentó en el borde del colchón y partió el pan en dos. Comió un pedazo y dejó el otro sobre la mesa. «Por si alguien más tiene hambre», murmuró. Afuera, la lluvia seguía cayendo, golpeando el techo con un ritmo suave. Se cubrió con una manta y cerró los ojos. Por primera vez en muchos días, no tosió. Sintió una calma profunda, invisible, que la acompañaba. No sabía que en ese mismo instante, a kilómetros de allí, un hombre despertaba en una habitación de hospital, respirando con dificultad, buscando entre sueños el rostro de la mujer que lo había salvado. Su primera palabra fue un susurro apenas audible: «Elena». Y así, sin que ninguno lo supiera, el destino volvió a cruzar sus caminos, preparando el siguiente milagro. 3 días después de aquella noche lluviosa, el sol volvió a brillar sobre la ciudad. Elena estaba en su esquina habitual, con la garganta reseca y el cuerpo débil. La tos no la dejaba en paz. Cada vez que hablaba, sentía que el pecho le ardía por dentro. «Agua fría, 10 pesos», repetía con voz entrecortada. Pocos se detenían. Las monedas caían lentas, una por una, como si el mundo estuviera cansado de escucharla. En un momento, mientras acomodaba las botellas en la cubeta, sintió una mirada fija sobre ella. Levantó la vista. Del otro lado del cruce, un hombre elegante la observaba. Traje en beige, lentes oscuros, pero había algo familiar en su forma de estar de pie, en la manera en que apretaba las manos. Elena parpadeó, incrédula. «No puede ser», murmuró. El semáforo cambió y el hombre cruzó la calle con pasos lentos. Cuando estuvo frente a ella, se quitó los lentes. Sus ojos, aunque cansados, tenían una luz nueva. «Usted es Elena, ¿verdad?» Elena se quedó sin palabras. Lo había reconocido de inmediato, aunque su rostro estaba más pálido, más humano. «Sí, señor», respondió con timidez. «Soy yo». Diego Santamaría sonrió débilmente. Pensé que nunca la encontraría. Su voz tenía un tono de gratitud sincera, alejado de la soberbia con la que lo había escuchado gritar aquella mañana del colapso. «Vine al lugar donde me caí, esperando verla». «¿Por qué?», preguntó ella sin entender. «Porque me devolvió la vida.
Elena bajó la mirada, incómoda. No fue nada, señor. Cualquiera lo habría hecho. No, dijo él con firmeza. Nadie lo hizo. Solo usted. El silencio entre ambos, lleno de cosas que ninguno sabía cómo decir. Detrás, el ruido del tráfico seguía igual, pero parecía distante, como si el mundo hubiera decidido detenerse solo para ellos. Diego metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño sobre blanco. «Esto es para usted». Elena lo miró sin tocarlo. «¿Qué es?» «Un agradecimiento». «No hace falta, señor. Por favor». Diego insistió, extendiendo el sobre. Elena dio un paso atrás. «No quiero su dinero». Su voz sonó más fuerte de lo que esperaba. «No lo hice por eso». Diego la observó en silencio, sorprendido. Por un instante no supo qué responder. Estaba acostumbrado a que todo se resolviera con dinero, a que la gratitud se comprara, pero aquella mujer lo descolocaba. Entonces, ¿por qué lo hizo?, preguntó finalmente. Elena lo miró a los ojos. Porque nadie más lo haría, y porque, si fuera yo la que se caía, me gustaría que alguien se detuviera. Diego bajó la mirada, avergonzado. En su interior, algo se movió. Una grieta, pequeña pero profunda, se abría en el muro de su orgullo. Elena cambió de tema. ¿Y está bien ahora? Diego asintió. El médico dice que fue un milagro que llegara a tiempo. Ella sonrió con humildad. Los milagros existen, señor, solo que a veces llegan disfrazados. Diego la observó con curiosidad. ¿Usted cree en eso? En los milagros. Y en Jesús, sí. Son las únicas cosas que no me han fallado. Diego soltó una risa corta, triste. Yo hace tiempo dejé de creer. Entonces tal vez era hora. El silencio volvió, pero no era incómodo. Era un silencio cálido, como el de dos almas que se reconocen sin saber por qué. Diego sacó una tarjeta del bolsillo y la extendió. Si algún día necesita algo, cualquier cosa, aquí está mi número. Elena la tomó no por interés, sino por respeto. Gracias. No me agradezca, dijo él. Soy yo quien tiene una deuda. Elena lo vio alejarse entre los autos, su figura perdiéndose entre la multitud. Por un momento, pensó que nunca volvería a verlo. Pero mientras guardaba la tarjeta en su bolsillo, sintió algo en el aire. Una brisa suave recorrió la avenida, levantando el polvo y haciendo temblar las hojas de un árbol cercano. Levantó la vista, y entre el reflejo de los parabrisas creyó ver una luz blanca que se desvanecía lentamente. No había rostro, ni forma, solo una sensación. El destino aún no había terminado con ellos. Esa noche, de regreso en su cuarto, Elena sacó la tarjeta y la dejó sobre la mesa, junto a la mitad del pan que aún conservaba. «Jesús, si esto es parte de tu plan, dame la fuerza para entenderlo». Afuera, un trueno rompió el silencio. En algún lugar de la ciudad, Diego Santamaría tampoco podía dormir, mirando al techo, con una pregunta que le ardía en el alma. ¿Por qué una mujer tan pobre le había dado más de lo que todo su dinero jamás logró comprar? 2 días después del reencuentro, cuando el sol apenas asomaba entre los edificios, Elena colocaba sus botellas sobre el pavimento cuando una sombra se detuvo frente a ella. Alzó la mirada. Era Diego otra vez. Llevaba una camisa sencilla, sin corbata, con el rostro más sereno que la última vez. «Buenos días», dijo él con una sonrisa tímida. «¿Puedo invitarla a un café?» Elena lo miró con desconfianza. «¿A mí?» «Sí, a usted». «¿Por qué?» «Porque tengo muchas preguntas y creo que usted tiene algunas respuestas». Elena dudó. No tenía tiempo para lujos ni curiosidades. Cada minuto fuera del semáforo era dinero perdido. Pero algo en su mirada, una mezcla de sinceridad y soledad, la hizo aceptar. «Está bien», respondió, «pero solo un rato. No puedo perder la mañana». Diego asintió, aliviado. Caminaron en silencio hasta una pequeña cafetería al final de la cuadra. El aroma del café recién molido llenaba el aire, y el sonido de los vasos y cucharas parecía una melodía lejana, cálida,
casi irreal para ella. Elena se sentó junto a la ventana, algo incómoda. Miraba sus manos, avergonzada de la mugre y las grietas en la piel. Gesto, y habló con voz suave. No se preocupe, no estoy aquí por apariencias. Ella levantó la vista. No parece el tipo de hombre que toma café con una vendedora de agua. Diego sonrió con un dejo de tristeza. Antes no lo habría hecho. Hubo un silencio corto, denso. Usted cambió algo en mí, Elena. No sé explicarlo. Ella bajó la mirada. No soy nadie para cambiar la vida de nadie. Ahí se equivoca, replicó él. A veces las personas más humildes hacen los milagros más grandes. Elena sintió un nudo en la garganta. No fue un milagro, fue instinto. Diego negó con la cabeza. No, fue humanidad. Y eso, créame, ya es un milagro en estos tiempos. El camarero trajo 2 tazas humeantes. Elena las observó con curiosidad. Hacía años que no tomaba café en una mesa con una taza de loza y no de plástico. El primer sorbo le supo a hogar, a infancia, a algo perdido. ¿Le gusta?, preguntó Diego. Sabe a recuerdos, respondió ella. Se miraron y por un instante el ruido del lugar desapareció. Cuénteme de usted, dijo él. Elena dudó, pero habló. Vendo agua desde que mi padre murió. Tenía tuberculosis. No pudimos pagar el tratamiento. Desde entonces, cada moneda que gano es una forma de seguir luchando. Diego bajó los ojos. Mi padre también murió, pero rodeado de médicos, máquinas y comodidades. Y aún así, no supe estar con él. Estaba ocupado ganando dinero. Elena lo miró con compasión. A veces la pobreza nos obliga a estar y la riqueza nos enseña a escapar. Suspendida la frase quedó. Diego la sintió como una bofetada, pero también como una verdad necesaria. Siguieron hablando durante más de 1 hora. Él le contó cómo había vivido entre reuniones, trajes caros y gente que solo sonreía por interés. Ella le habló de los días en que vendía agua bajo la lluvia, de los pies sangrantes, de la tos que no la dejaba dormir. Diego escuchaba en silencio, con el alma desnuda. Cada palabra de Elena era como un espejo donde veía su propio vacío. ¿Sabe?, dijo él. Finalmente, usted y yo vivimos en mundos diferentes, pero siento que los dos estábamos igual de solos. Elena asintió. La soledad no entiende de dinero, ni la fe, añadió él, casi susurrando. Hace años que no hablo de Dios, pero cuando desperté en ese hospital, lo primero que pensé fue en usted, en sus manos, en su voz. Elena tragó saliva. No era yo, Diego, era él. Jesús lo tocó a través mío. Sus ojos se encontraron. Ninguno de los dos dijo nada más. No hacía falta. Cafetería, cuando salieron el sol ya caía sobre los techos. Diego pagó la cuenta y antes de despedirse le tendió la mano. Gracias por venir. Gracias por invitarme, respondió ella. Hacía tiempo que no recordaba lo que era hablar sin miedo. Ni yo, confesó él. Caminaron juntos hasta la esquina donde se habían conocido. El semáforo volvía a parpadear en rojo. Bueno, aquí es donde vuelvo a mi mundo, dijo Elena con una sonrisa. Y yo al mío, respondió él. Pero antes de irse, Diego le entregó una bolsa pequeña. Dentro había un par de zapatos nuevos. Para que no siga caminando descalza. Elena los miró con asombro. No puedo aceptarlos. No es caridad, dijo él. Es gratitud. Ella dudó un segundo y finalmente los tomó. Gracias, Diego. Gracias a usted, Elena. Se separaron en direcciones opuestas, pero al voltear por última vez, ambos se sonrieron como si el alma reconociera a la otra. Y mientras ella caminaba con los zapatos en la mano, una voz interior le susurró con ternura. El amor comienza cuando ves al otro sin miedo. Pasaron varios días desde aquel café. Elena siguió trabajando en la esquina, aunque ahora algo en ella había cambiado. Los zapatos nuevos de Diego la protegían del asfalto caliente, pero también le pesaban, como si recordaran a cada paso que no los había comprado con su propio esfuerzo. Demasiado bonitos para mis pies, pensaba a veces.
mirando las costuras limpias que contrastaban con el polvo del suelo. Su tos seguía empeorando, y las noches eran más largas. Sin embargo, cuando el cansancio era insoportable, recordaba la voz de Diego diciéndole: «Usted y yo estábamos igual de solos». Aquella frase se repetía en su cabeza como una melodía triste. No sabía por qué, pero sentía que su historia con él aún no había terminado. Una tarde, mientras el sol caía y la ciudad se llenaba de sombras doradas, un coche negro se detuvo frente a ella. De él bajó Diego, sin traje, con una camisa arremangada y una expresión diferente, menos empresario, más humano. Elena la llamó con una sonrisa. Ella se sorprendió. «¿Qué hace aquí?» «Vine a verla», dijo él sencillo, como si fuera lo más natural del mundo. «Pensé que tal vez podríamos hablar». «¿Hablar de qué?» «De usted». Elena frunció el ceño. «¿De mí?» «Sí, he estado pensando y quiero ayudarla». «¿Ayudarme?» Su tono fue seco, defensivo. «No necesito caridad, señor». «No es caridad», respondió con calma. «Es gratitud y justicia, quizás». «La justicia no viene en sobres ni en coches caros», replicó ella. Diego suspiró. «Lo sé, pero déjeme hacer algo. Puedo conseguirle un trabajo, un lugar mejor donde vivir, tratamiento para su tos». «Basta», lo interrumpió. «No necesito que me salve. Ya aprendí a hacerlo sola». El silencio entre ambos se volvió pesado. Diego la miraba sin saber qué decir. Había enfrentado a empresarios, negociado millones, pero nunca se había sentido tan vulnerable como ante esa mujer de mirada firme y voz cansada. «No quiero ofenderla», dijo finalmente. «Solo no puedo quedarme tranquilo sabiendo cómo vive». «Entonces rece por mí», respondió ella. «Eso basta». Diego sonrió con tristeza. «Hace años que no rezo». «Entonces empiece hoy». Sus palabras fueron simples, pero lo desarmaron. Se quedó callado unos segundos. «Está bien», dijo al fin. «No insistiré, pero sepa que si algún día cambia de idea, mi ayuda sigue en pie». Elena asintió con un gesto leve. «Lo sé». Diego se dio media vuelta, caminó hacia el coche y antes de subir, la miró una última vez. «Usted me salvó la vida, Elena. Algún día déjeme salvarle la suya». Y se marchó. Esa noche Elena no pudo dormir. Sentía un torbellino en el pecho. Parte de ella se avergonzaba por haber rechazado la ayuda, pero otra parte se sentía orgullosa. Su dignidad era lo único que le pertenecía por completo. Sin embargo, mientras tosía bajo la manta, recordó el brillo en los ojos de Diego, la sinceridad con la que había hablado. «Si algún día cambia de idea», repitió en su mente. Tosió de nuevo, fuerte, hasta que el dolor la obligó a sentarse. La sangre apareció en su mano. La observó sin miedo, solo con cansancio. «Jesús», murmuró con la voz rota, «¿cuánto más tengo que aguantar?» No obtuvo respuesta, pero una corriente de aire cruzó la habitación, moviendo suavemente la cortina rota. Era la misma sensación de siempre, como una caricia invisible, una promesa que no necesitaba palabras. A la mañana siguiente, mientras preparaba sus botellas de agua, sintió que sus piernas temblaban. Apenas podía mantenerse de pie. Se apoyó en la pared y cerró los ojos. Todo le daba vueltas. Cuando los abrió, Diego estaba frente a ella, sosteniéndola para que no cayera. «Dios mío, Elena, ¿qué le pasa?» Ella intentó hablar, pero solo salió un gemido ahogado. «Voy a llevarla al hospital». «No, no quiero. No me discuta». Diego la levantó con cuidado y la subió a su coche. Elena no tuvo fuerzas para resistirse. El camino fue silencioso. Afuera, el mundo seguía igual, pero dentro del coche había algo sagrado. Diego la miraba de reojo, preocupado, mientras ella sostenía entre las manos un rosario que había guardado durante años. «¿Sabe qué es lo irónico?», dijo él de pronto. «Que usted me salvó sin conocerme, y yo apenas puedo devolverle una mínima parte». «No es ironía, Diego», murmuró ella con una sonrisa débil. «Es destino». El hospital olía a desinfectante y a miedo.
Las luces blancas parecían demasiado frías, demasiado ajenas al mundo de donde Elena venía. Mientras esperaba su turno, temblaba no solo por la fiebre, sino por la incertidumbre que le devoraba el alma. Diego estaba sentado a su lado, sin decir una palabra. Tenía las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo, como si quisiera rezar, pero no recordara cómo. Frente a ellos, una enfermera llamó su nombre, Elena Morales. Ella se levantó con esfuerzo. Diego quiso acompañarla, pero Elena negó con la cabeza. «Puedo sola». «No tiene que hacerlo», respondió él con voz suave. «Siempre lo he hecho», contestó ella. Antes de entrar, el sonido de la puerta cerrándose pareció marcar un antes y un después en sus vidas. Diego se quedó en el pasillo, sintiendo que cada segundo que pasaba era una eternidad. El tiempo dentro del consultorio se volvió pesado. El doctor Mendoza, un hombre de cabello gris y mirada compasiva, revisaba los estudios que le habían tomado. «¿Hace cuánto tiene esta tos?», preguntó. «Meses», respondió ella. «¿Y nunca se hizo un examen?». «No tengo dinero, doctor». El médico suspiró, los ojos bajando. «Elena, sus pulmones están muy dañados. Lo que tiene es tuberculosis pulmonar en estado avanzado». Elena se quedó inmóvil, sin poder procesarlo. «¿Eso es grave?». «Sí, pero tiene tratamiento. Largo, costoso, pero hay esperanza si empezamos ya». «¿Y si no empiezo?». El doctor la miró con tristeza. «En unos meses, quizás 3, su cuerpo no resistirá». Las palabras flotaron en el aire como piedras. Elena las sintió caer dentro de sí, pesadas, frías, inevitables. «¿Cuesta? ¿Y el tratamiento cuánto?». El doctor escribió una cifra en un papel y se la entregó. Elena la miró y se quedó sin aire. 120,000 pesos, una fortuna, más de lo que ganaría en 10 años. Guardó el papel con las manos temblorosas. «Gracias, doctor», murmuró antes de salir. Cuando volvió a la sala de espera, Diego se levantó de inmediato. «¿Qué dijo el médico?». Elena no respondió. Caminó lentamente hacia la salida. Él la siguió, preocupado. «Elena, dígame algo». Afuera, el aire era cálido, pero ella temblaba. Papel del bolsillo y se lo entregó sin mirarlo. Diego lo leyó y su rostro se descompuso. «Tuberculosis», murmuró. «Pero eso tiene cura, ¿no?». «Sí», dijo ella con una sonrisa triste. «Si uno tiene dinero». Diego la miró con el alma rota. «Yo puedo pagarlo». «No», lo interrumpió ella. «Ya le dije que no quiero su caridad». «No es caridad, es humanidad». «No lo entiende», gritó de pronto, con lágrimas en los ojos. «Usted no sabe lo que es depender de alguien. Vivir con la vergüenza de no poder devolver lo que le dan». Su voz se quebró. «Prefiero morir de pie que vivir arrodillada». Diego no respondió. Se acercó despacio, con los ojos humedecidos. «Elena, usted no está arrodillada, está luchando, y yo solo quiero luchar con usted». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, puras, casi sagradas. Por primera vez, Elena no apartó la mirada. Vio en los ojos de Diego algo que no había visto antes: fe. No la fe del que reza por costumbre, sino del que la descubre oscuro. En el momento más. «¿Por qué hace esto?», susurró ella. «Porque no podría vivir sabiendo que la persona que me devolvió la vida se está muriendo». Elena lo miró con incredulidad. «No me debe nada». «Sí», dijo él. «Me debo a mí mismo no repetir mis errores, no mirar hacia otro lado». Las lágrimas finalmente corrieron por las mejillas de Elena. «Si acepta ayudarme, prometo que pagaré cada peso cuando me cure». Diego sonrió con ternura. «Lo único que quiero es verla sana. Ese será el pago». «No diga eso», replicó ella. «Todo en esta vida se paga». «Entonces paguémoslo juntos», respondió él. Esa noche, Diego no durmió. Se quedó en su departamento mirando la ciudad desde el ventanal. A lo lejos, las luces parecían latir como un corazón. «¿Qué estás haciendo?», se preguntó a sí mismo. Por primera vez en años sentía miedo, pero no de perder dinero o reputación, sino de perder a alguien que se había convertido en su razón para creer otra vez. Al otro lado de la ciudad,
En su cuarto pequeño, Elena sostenía el rosario entre las manos. Jesús, si este es mi camino, dame fuerza. Pero si este hombre vino de ti, enséñame a confiar. Y en ese silencio ambos sintieron lo mismo, una paz breve, cálida, que les envolvió el alma como una promesa. No sabían aún que esa promesa los llevaría a un lugar donde la fe, el amor y el dolor se confunden hasta volverse una sola cosa: la esperanza. Elena pasó los 2 días siguientes encerrada en su cuarto, mirando el sobre con los resultados como si fuera una sentencia escrita por el destino. Afuera, el ruido de la ciudad sonaba distante, casi irreal. En el pequeño espejo de pared se veía más delgada, con los ojos hundidos, pero aún con ese brillo terco que nunca había perdido. A veces pensaba en su padre, en las palabras que solía repetirle cuando era niña. Nunca dejes que la pobreza te quite la dignidad, hija. Pero ahora comprendía que la dignidad no servía de escudo contra la muerte. Tosió de nuevo, fuerte, hasta que la sangre volvió a teñir su pañuelo. «Jesús, ¿qué hago?», murmuró. Entonces recordó la voz de Diego. «Paguémoslo juntos». Y por primera vez esas palabras no le sonaron a caridad, sino a promesa. Esa noche decidió que lo buscaría, no para rendirse, sino para luchar con él. A la mañana siguiente, Diego ya la estaba esperando frente a la esquina donde solía vender. Cuando la vio llegar, sintió un alivio extraño, casi infantil. «Pensé que no vendría». «Yo también lo pensé», respondió ella con una sonrisa débil. «Idea. He cambiado», asintió sin decir nada. El silencio entre ambos no era incómodo. Era el tipo de silencio que solo existe cuando las almas ya se han hablado antes. «Acepto su ayuda», dijo finalmente Elena, «pero con condiciones». Diego arqueó una ceja sorprendido. «La escucho. Primero, pagaré lo que pueda, aunque sea con trabajo. No quiero que esto me convierta en su deuda». «De acuerdo». «Segundo, no quiero que me trate como un favor. Yo no soy un proyecto, ni una causa, ni un gesto de culpa». «Entendido». «Y tercero», Elena dudó, mirando al suelo, «cuando me cure, usted volverá a su vida, y yo a la mía». Diego se quedó en silencio unos segundos antes de responder. «Si eso es lo que quiere, lo respeto. Eso es lo que necesito». Entonces, trato hecho. Fueron al hospital juntos para comenzar el tratamiento. El doctor Mendoza los recibió con una mezcla de sorpresa y alivio. «Me alegra verla aquí, Elena». «No vengo sola», respondió ella, mirando a Diego. «Él es mi compañero de lucha». El doctor asintió. «Tendrá meses duros, pero no imposibles». Diego escuchaba cada palabra como si se tratara de una inversión en el alma, no en dinero. Pagó la primera parte del tratamiento sin pestañear. Pero cuando Elena quiso darle algo de lo poco que tenía, él le cerró la mano con suavidad. «Guárdelo. Lo necesitará más que yo». Elena lo miró, con los ojos humedecidos. «¿Por qué hace todo esto?». Diego tardó en responder. «Porque usted me mostró lo que significa el valor humano. Y quiero devolverle al mundo un poco de eso. No tiene que hacerlo por mí». «No lo hago solo por usted», dijo él. «Lo hago por mí también. Por lo que Jesús me recordó a través de usted». Esa tarde, cuando salieron del hospital, el cielo estaba cubierto, pero no llovía. Caminaron despacio, sin prisa. Elena sentía el cuerpo agotado, pero el alma en calma. «¿Sabe?», dijo de pronto. «Anoche recé». Diego la miró con curiosidad. «¿Por qué?». «Para que Dios le dé fuerza. No para cargar conmigo, sino para no rendirse». Él sonrió. «Entonces, sus oraciones ya fueron escuchadas. ¿Y usted? ¿Todavía no cree?». Diego miró el horizonte donde el sol intentaba romper las nubes. «Quiero creer, pero no sé por dónde empezar». «Empiece por agradecer», dijo Elena. «A veces eso es suficiente». Diego la observó en silencio, sabiendo que esa mujer, que había perdido casi todo, aún tenía más fe que cualquiera de las personas que él conocía. Y en ese instante, por primera vez en muchos años, murmuró en voz baja: «Gracias, Dios, por ponerla en mi camino».
Esa noche, Elena llegó a casa con una bolsa llena de medicinas y una sensación nueva: esperanza. Las colocó con cuidado en una repisa, junto a una pequeña figura de madera que había heredado de su madre. Un crucifijo tallado, gastado por los años. Jesús, si este es el camino que elegiste para mí, guíame. Afuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente, pero dentro de aquel cuarto pobre se respiraba algo distinto, un comienzo. Mientras tanto, Diego observaba el reloj sin poder dormir. Cada minuto pensaba en ella, en su voz, en la forma en que sostenía la mirada incluso cuando la vida la golpeaba. Y supo con certeza que ya no había vuelta atrás. Lo que sentía por Elena no era compasión. Era algo más profundo, más verdadero. Era fe renaciendo dentro de un corazón que creía muerto. Los días siguientes fueron un desafío constante. El tratamiento era duro, y las medicinas dejaban a Elena débil, con fiebre y náuseas. Pero aún en su fragilidad conservaba una calma que desconcertaba a los médicos. «Duele, sí», decía, «pero es el dolor de volver a vivir». Diego la visitaba cada mañana. Al principio se limitaba a llevarle lo que necesitaba: comida, medicinas, agua limpia. Pero poco a poco su presencia se volvió algo más que un gesto de ayuda. Leía en voz alta los salmos mientras ella descansaba, la escuchaba hablar de su infancia y la hacía reír con historias absurdas de su oficina. Elena, por su parte, veía en él un hombre distinto al que se desmayó en la calle aquel día, menos arrogante, más humano. Había cambiado el traje por ropa sencilla, el reloj caro por tiempo compartido, y a veces, mientras lo veía cerrar la Biblia con manos temblorosas, pensaba que Jesús lo había traído de vuelta no solo para salvarla a ella, sino para salvarlo a él también. Diego, que antes vivía entre cifras y reuniones, comenzó a faltar al trabajo sin explicación. Sus socios no entendían qué le pasaba. «¿Te has vuelto loco?», le preguntó uno. «Estamos por cerrar un trato millonario». «Ya no me interesa», respondió él. «Hay cosas más importantes». Aquellas palabras lo sorprendieron incluso a él. Se dio cuenta de que, por primera vez, hablaba con el corazón y no con el orgullo. Cada tarde, después de visitar a Elena, pasaba por una iglesia que quedaba de camino a su casa. No entraba, solo se quedaba en la puerta mirando el altar a lo lejos. A veces, cuando nadie lo veía, hacía una breve señal de la cruz. No sabía rezar, pero encontraba paz en el silencio. Una tarde se atrevió a entrar, se sentó en la última banca y, sin darse cuenta, empezó a llorar. «No sé si merezco creer otra vez», murmuró, «pero si tú la salvaste para enseñarme algo, aquí estoy». En ese instante, el viento movió las velas del altar. Era un gesto mínimo, pero suficiente para entender que lo estaban escuchando. Mientras tanto, Elena seguía su rutina de medicinas y oraciones. Su cuerpo estaba cansado, pero su fe crecía. A veces soñaba con su padre, sonriendo desde un campo de flores. Otras veces soñaba con Diego, vestido de blanco, extendiéndole la mano. En ambos sueños sentía la misma voz: «No temas, aún hay luz». Un día, al despertar, notó que la tos había disminuido. Fue una mañana clara, con el cielo azul y el aire fresco. «Hoy es un buen día», dijo a la enfermera. Diego llegó poco después con un ramo de girasoles. «¿Por qué girasoles?», preguntó ella. «Porque siempre buscan la luz, incluso en los días grises», respondió él. Elena sonrió. «Entonces somos dos». Aquella tarde caminaron juntos por el pasillo del hospital. Ella sostenía su brazo y por primera vez en semanas se sintió más viva que enferma. El cambio en Diego no pasó desapercibido. Su asistente, Patricia, lo observaba con preocupación. «Señor, usted no es el mismo. Dejó contratos sin firmar, reuniones sin asistir. ¿Qué está pasando?». Diego la miró y respondió sin dudar: «Estoy aprendiendo a vivir». Patricia lo miró con incredulidad. «¿Por una mujer?». «Por una lección»,
corrigió él, una que no se compra con dinero. Esa noche, al volver a casa, encontró sobre su escritorio el viejo maletín donde guardaba los informes de su empresa. Lo abrió y dentro halló una de las botellas vacías que Elena solía vender. La había guardado sin saber por qué el día del accidente. La levantó, la miró a contraluz y comprendió que esa botella representaba más que agua. Era el símbolo de todo lo que había ignorado en su vida. Los que tienen sed no siempre buscan dinero, a veces buscan un alma que los escuche. Un mes después, los análisis de Elena mostraron una leve mejoría. Los pulmones comenzaban a responder. El doctor sonrió al leer los resultados. «Va por buen camino», dijo. Elena casi no podía creerlo. Diego estaba ahí, con los ojos brillantes. «¿Ve? Jesús cumple sus promesas», murmuró ella, «y a veces usa manos humanas para hacerlo». «Entonces», respondió Diego, «tal vez él también me está usando a mí». «A los dos», corrigió ella. Salieron del hospital tomados del brazo, en silencio, con una certeza compartida. La fe y el amor estaban sanando algo más que el cuerpo. Afuera, una bandada de palomas cruzó el cielo. Elena las miró y sonrió. «Son libres», dijo, «como nosotros empezamos a hacerlo». Y por primera vez, Diego sintió que su vida tenía un propósito más grande que cualquier negocio: cuidar de la mujer que le había enseñado a creer otra vez. El cambio de Diego fue tan visible que nadie a su alrededor pudo ignorarlo. En la Mina Santos empresa, sus socios comenzaron a murmurar. «Santa María está perdiendo el control», decían. «Desde que tuvo ese infarto, no es el mismo». Y tenían razón. Ya no lo era. Llegaba tarde a las reuniones, sonreía sin motivo aparente y se tomaba pausas para mirar por la ventana con un brillo extraño en los ojos. Un día, durante una junta con inversionistas, uno de ellos le preguntó directamente: «¿Qué pasó con el hombre que solo pensaba en cifras?». Diego guardó silencio unos segundos y respondió: «Se cansó de estar vacío». Aquella frase provocó risas nerviosas entre los presentes, pero él no se inmutó. Cerró su carpeta, se levantó y dijo: «La vida no se mide en ganancias, sino en lo que somos capaces de dar». Y se marchó. Esa tarde, cuando salió del edificio, respiró hondo. Por primera vez, el aire de la calle le supo a libertad. Sin embargo, el cambio no fue fácil. Sus amigos dejaron de llamarlo, sus empleados comenzaron a tratarlo con una mezcla de respeto y temor. En su casa, los silencios se hicieron más profundos. Diego pasaba las noches leyendo los mensajes de Elena, pequeños fragmentos de esperanza que ella le mandaba después de cada sesión de tratamiento. «Hoy tosí menos, pude dormir sin fiebre, el doctor dice que avanzo». Cada palabra era un milagro en forma de texto. A veces, se quedaba mirándolas con una sonrisa que ni él reconocía. Una noche, su exesposa, Mónica, lo llamó. «Dicen que estás cambiando todo por una mujer», le reprochó. «No lo entiendes», respondió él. «No es por una mujer, es por mí, por lo que olvidé ser». «¿Y qué es eso que olvidaste?». «Humano». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que ella dijera: «Tal vez entonces esa mujer te salvó más de lo que crees». Elena, mientras tanto, notaba el cambio en él, aunque no lo mencionaba. Cuando Diego llegaba al hospital con su café preferido, ella sonreía. «Cada día está más distinto», le decía la enfermera a escondidas. «Parece que este lugar le devolvió el alma». Una tarde, Diego apareció con una sorpresa. «Quiero mostrarle algo». La llevó a la terraza del hospital, donde había colocado una pequeña mesa con 2 sillas y una manta de flores. Desde allí se veía la ciudad entera bañada por el atardecer. «¿Qué es esto?», preguntó Elena conmovida. «El primer lugar donde puedo respirar sin sentir culpa», dijo él. Se sentaron en silencio. «Antes de conocerla», continuó, «vivía rodeado de gente, pero solo.
Usted me enseñó que el amor no siempre llega con ruido. A veces llega en silencio, vendiendo agua en un semáforo. Elena sonrió, pero sus ojos se humedecieron. Y usted me enseñó que el amor no distingue clases, solo corazones. El viento sopló con suavidad, y durante unos segundos el mundo pareció detenerse. Poco a poco, el cambio de Diego se extendió más allá de su vida personal. Comenzó a visitar orfanatos, hospitales públicos, comedores comunitarios. Nadie lo reconocía al principio. Aquel hombre sencillo, vestido sin lujo, que llegaba con medicamentos o con donaciones anónimas, pero lo hacía en silencio, sin cámaras, sin testigos. ¿Por qué ayuda tanto?, le preguntó una voluntaria. Porque durante años viví para mí, y eso casi me mata. Su empresa empezó a financiar tratamientos médicos para personas sin recursos. Cuando sus socios protestaron, él respondió: mientras yo sea quien firma los cheques, el dinero servirá para salvar vidas, no para comprar autos. En su despacho, donde antes colgaban cuadros caros, ahora había una cruz de madera y una fotografía. Elena sonriendo en el hospital, sosteniendo una botella de agua. Esa imagen le recordaba cada día quién era ahora. Pero no todo el mundo entendió su transformación. Una mañana, un periodista lo interceptó a la salida de una fundación. ¿Qué lo llevó a cambiar, señor Santamaría? ¿Una experiencia cercana a la muerte? Diego lo pensó un segundo y respondió: no, una experiencia cercana a la vida. El periodista rió, creyendo que era una broma, pero Diego siguió, caminando, sin mirar atrás. Esa noche, al volver a casa, encontró un mensaje de Elena. Hoy me dijeron que estoy ganando la batalla. Jesús no me suelta. Él sonrió y respondió: ni a mí. Cerró el teléfono y miró el crucifijo en su mesa. Gracias, Señor, murmuró, por darme la segunda oportunidad que no sabía que necesitaba. En ese momento, comprendió que los milagros no siempre se manifiestan con luz ni apariciones. A veces llegan en forma de una mujer pobre, enferma, con los pies sangrantes, un corazón capaz de cambiar el de un millonario. Elena llevaba ya 3 meses en tratamiento. Su cuerpo estaba más fuerte, la tos casi había desaparecido, y su mirada, antes apagada, volvía a brillar con una luz que Diego no recordaba haber visto jamás. Cada día, al verla caminar por el pasillo con paso lento pero firme, sentía que su corazón latía distinto. Había pasado de la preocupación a la admiración, y de la admiración al amor. Pero no era un amor de deseo ni de impulso. Era uno que nacía del respeto, del dolor compartido y de la fe redescubierta. Una tarde, mientras ella regaba una pequeña planta que tenía junto a su cama, él la observó en silencio. ¿Por qué me mira así?, preguntó ella sonriendo. Porque no entiendo cómo alguien que perdió tanto puede seguir dando tanto. Porque Jesús no me quitó para castigarme, respondió ella con serenidad. Solo me dejó lo justo para que aprendiera a valorar lo que sí tengo. Diego bajó la mirada conmovido. Y ahora lo entiendo. Usted es la lección que mi vida necesitaba. Pasaron las semanas y su vínculo se volvió inseparable. Iban juntos al hospital, al mercado, a la iglesia. A veces bastaba una mirada para entenderse. Una tarde de domingo, después de la misa, se sentaron en un banco del parque. El aire olía a pan tostado y a flores frescas. Los niños corrían alrededor y un músico callejero tocaba una melodía suave. Elena llevaba un pañuelo azul en la cabeza, y Diego, con su camisa remangada, parecía un hombre distinto al que había sido. «¿Sabe?», dijo ella de pronto, «a veces tengo miedo». «¿De qué?». «De que cuando me cure, usted vuelva a su mundo y el mío quede vacío». Diego la miró con ternura. «No hay vuelta atrás, Elena. Ya no soy el mismo». «No diga eso», replicó ella. «El destino cambia cuando uno se aferra a él. Y yo ya no me aferro al destino», respondió él. «Me aferro a usted». Elena apartó la mirada, con el corazón latiendo fuerte. «No diga cosas que no puede prometer». «No prometo»,
dijo Diego. Solo siento. El silencio los envolvió unos segundos. Diego tomó aire y continuó. Elena, nunca imaginé que el amor podía tener este rostro. Cansado, valiente, lleno de fe. Creí que el amor se medía en regalos, en gestos grandes. Pero usted me enseñó que a veces se mide en algo tan simple como un vaso de agua. Elena sonrió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. No diga eso, Diego. ¿Por qué no? Porque no puedo darle nada. Ya me lo dio todo. Elena negó con la cabeza. Soy una mujer pobre, enferma. Usted merece a alguien de su mundo. Mi mundo estaba muerto hasta que usted llegó. Sus palabras la desarmaron. Sintió que todo lo que había intentado contener durante meses se rompía. No diga eso, repitió temblando. ¿Por qué no?, insistió él con la voz temblorosa. Porque me duele creer que un amor así pueda existir entre dos mundos tan distintos. Entonces deje que el amor sea el puente, dijo Diego, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella apartó la vista, respiró hondo y susurró. No sé si es amor o gratitud lo que siente. Tal vez las dos cosas, respondió él, pero si amar es agradecerle a alguien por existir, entonces sí, la amo. Elena cerró los ojos. Sus manos temblaban. Sentía miedo, pero también una paz inmensa. No sé amar como ustedes, dijo. No sé prometer casas, viajes ni riquezas. Solo sé cuidar, rezar y esperar. Diego se acercó despacio y tomó sus manos entre las suyas. Eso es más de lo que jamás tuve. En ese momento, el músico del parque cambió de melodía y los acordes de una vieja canción de amor flotaron en el aire. Elena apoyó la cabeza en su hombro. «¿Qué va a decir la gente?», murmuró. «Que un millonario se enamoró de una vendedora de agua». «Entonces que lo digan», respondió él, «porque es la primera vez que mi corazón pertenece a alguien real». Elena levantó la vista, y en ese instante vio algo detrás de él. Un rayo de luz se filtraba entre las nubes, iluminando justo el banco donde estaban sentados. Se quedó quieta, la respiración contenida. «¿Lo ve?», dijo en voz baja. Diego giró. «¿Qué cosa?». «La luz». Él sonrió. «Debe ser casualidad». «No», dijo ella con lágrimas en los ojos. «Es Jesús sonriendo». El silencio los envolvió, mientras el brillo los bañaba suavemente. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó él. «Vivir, Diego. Solo vivir. ¿Juntos? Si es la voluntad de Dios, sí». Y por primera vez, ella no tuvo miedo de decirlo. Él asintió, sin palabras, mientras el Dorado sol que los parecía parecía bendecirlos. resplandor, y aunque nadie más en el parque lo notó, ambos sintieron lo mismo. El amor no era un pecado ni un milagro, sino una prueba, y la habían superado. Los meses pasaron como un suspiro. El invierno se fue desvaneciendo, y con él la sombra de la enfermedad. Los exámenes de Elena mostraban lo que los médicos apenas podían creer. No quedaban rastros de tuberculosis. «Es un milagro», dijo el doctor Mendoza con una sonrisa. Su cuerpo respondió mejor de lo esperado. Diego, que estaba junto a ella, no pudo contener las lágrimas. Elena las observó caer y sonrió. «No llore, Diego. Esto no es el final, es el comienzo». «¿El comienzo de qué?», preguntó él con la voz temblorosa. «De la vida que Jesús quiso que viviéramos». En ese momento, un rayo de sol entró por la ventana del hospital, iluminando justo el crucifijo de la pared. El reflejo cayó sobre ambos, bañándolos en una luz cálida, suave, como una bendición. Ninguno habló. Sabían que las palabras ya no podían decir lo que el alma entendía, que habían sobrevivido por algo más grande que ellos. Cuando Elena salió del hospital, llevaba en sus manos la misma botella de agua que había guardado desde aquel día en la calle. La levantó hacia la luz. «Esta botella me salvó la vida 2 veces», dijo con una sonrisa. Diego la miró, curioso. «¿2 veces?» «Sí. La primera, cuando me hizo detenerme en aquel semáforo. La segunda, cuando me recordó que hasta una gota puede cambiar un destino». Caminaron por la
Acera tomados del brazo, sin preocuparse por las miradas curiosas. La gente los observaba. Un hombre elegante y una mujer sencilla, unidos por algo invisible pero evidente. En una esquina, una vendedora les ofreció flores. «Son las últimas del día», dijo. Diego sacó su billetera, pero Elena lo detuvo. «Déjeme a mí». Pagó con sus monedas y colocó una flor blanca sobre el pecho de él, para que recuerde quién fue su milagro. Diego la abrazó con ternura. «Y usted no olvide que también fue el mío». El cambio en ambos comenzó a irradiarse hacia los demás. Diego transformó su empresa en una fundación que financiaba tratamientos gratuitos para personas sin recursos. Elena, recuperada, decidió volver a los semáforos, pero no para vender agua, sino para repartirla. «El agua da vida y eso es lo que quiero dar», decía a quienes la reconocían. Su historia empezó a correr de boca en boca. Un día, un periodista quiso entrevistarla. «¿Es cierto que un millonario se enamoró de usted?» Elena sonrió. «No, es cierto que dos almas se reconocieron». «¿Y qué aprendió de todo esto?» «Que Jesús no hace milagros para impresionarnos, sino para despertarnos». Aquella respuesta dio la vuelta en las redes sociales. La llamaron la vendedora de fe, la mujer del milagro. Pero para ella, el verdadero milagro no estaba en los titulares, sino en la paz que sentía cada vez que miraba al cielo y susurraba: «Gracias». Una tarde, ambos regresaron al lugar donde todo comenzó. El mismo semáforo, el mismo cruce de calles, la misma luz dorada del atardecer. Diego estacionó el coche y bajó con ella. «¿Recuerda?», dijo. «¿Cómo olvidarlo?», respondió Elena sonriendo. Se acercaron al poste donde su bicicleta se había roto aquella vez. Diego la miró y preguntó: «¿Y ahora qué sigue?». Elena respiró hondo. «Seguir creyendo, seguir sirviendo, seguir amando». Él tomó su mano. «Entonces hagámoslo juntos, como socios, como almas». Ella rió, y el sonido fue como una campana suave en medio del ruido del tráfico. En ese momento, un niño se acercó con una botella vacía. «¿Me da agua, señora?». Elena asintió, llenándola con cuidado. «Claro, hijo». El niño bebió y sonrió. «Gracias». «No a mí», respondió ella. «Gracias a Dios». Diego la miró y comprendió que su destino había cerrado el círculo. Todo había comenzado con agua, y con agua se renovaba la fe. Esa noche, ya en casa, Elena colocó el crucifijo sobre la mesa y encendió una vela. Diego se sentó frente a ella. «¿Sabe?», dijo él. «¿Por qué me salvó?». «Todavía no entiendo». Elena sonrió con los ojos brillando bajo la luz de la llama. «Porque Jesús quiso que usted viviera para aprender a amar. ¿Y usted?». «Para recordar que no hay pobreza cuando uno da desde el corazón». El silencio llenó la habitación. Solo se oía el crepitar de la vela. Diego tomó su mano y por primera vez rezaron juntos. No pidieron nada, solo agradecieron. Afuera, la ciudad dormía y una suave lluvia comenzó a caer, como si el cielo mismo quisiera bendecirlos. Apagaron la vela cuando una última chispa brilló en el aire, dibujando por un instante la forma de una cruz. Elena la miró y susurró: «Él está aquí». Diego asintió, con una paz profunda. Y así, entre fe y amor, entendieron que el verdadero milagro no era haber sobrevivido, sino haberse encontrado. Elena y Diego quedaron en silencio frente al crucifijo encendido por la última luz del día. Ella extendió su mano y con una sonrisa serena murmuró: «Jesús no nos une para hacernos felices, sino para amar de verdad». La vela se consumió lentamente, dejando en el aire el aroma del milagro cumplido. ¿Y tú? ¿Crees que el amor puede cruzar los muros de la pobreza y el orgullo cuando es guiado por la fe? Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia tocó tu corazón. Y no olvides suscribirte para descubrir el próximo relato donde Jesús transforma lo imposible. Nos vemos en el siguiente episodio. Con cariño, Valentino.